¿Qué tal amigos? Bienvenidos Doctor J Fútbol and Fun. Bueno, preparaos que hoy va todo el día prácticamente dedicado al tema Ramos. Vamos a por ello. Bueno, pues sí, vamos a empezar poco a poco. Os informo lo primero de todo que Ramos está a media hora más o menos de comparecer. Yo ya voy a empezar a grabar determinados audios que no modifican en absoluto lo que pueda decir Sergio Ramos en rueda de prensa, pero por supuesto recogeré todo lo que venga de la rueda de prensa más destacado de Sergio Ramos a partir de las 12:30, que es cuando va a dar la cara. Así que bueno, hasta que no llegue ese momento os voy a ir pasando determinadas noticias y la primera de ellas es que el motivo por el que se va Ramos, independientemente de la versión que dé él, es uno que al final también desvelaba Juan Sanz también en el chiringuito. Lo desvelaba a lo mejor muy a su pesar, porque realmente no creo que fuera esa su intención, o por lo menos no creo que él lo quisiera representar así, pero efectivamente el motivo principal por el que se va Ramos es un motivo económico. Juan Sanz decía o entendía o afirmaba o asentía cuando Pedrerol comentaba que bueno, pues al final ha sido un tema de orgullo en el sentido de que no se le ha ofrecido, no se le ha puesto sobre la mesa una oferta que él considera adecuada, se ha sentido de alguna manera minusvalorado o menospreciado, como queráis llamarlo, y bueno, pues ha preferido no aceptar la oferta del Real Madrid y marcharse y probar en otro sitio, probablemente pues porque tenga una oferta mejor. Así que el motivo es estrictamente económico por el que se va, porque de otra manera, como decía Juan Sanz, él quería quedarse en el Real Madrid, pero claro, cobrando más dinero o por lo menos no bajándose el salario. Así que bueno, no sé cómo lo maquillará, no sé cómo lo coloreará, porque evidentemente después de las renovaciones de Modric y otros jugadores que sí han aceptado ese recorte salarial, pues lógicamente queda un tanto, bueno, pues no lo sé, yo creo que un poco la cuerda floja, pero bueno, en cualquier caso ya digo que una vez que ha decidido marcharse tampoco hay que darle más bombo a este tema. Él se marcha, ha tomado esa decisión, pues listo, que le vaya bien y fuera. Así que modifica su marcha, la marcha de Sergio Ramos, de alguna forma o de alguna manera automáticamente. Claro, a todo el mundo se le vino a la cabeza qué va a pasar ahora con Rafa Varane, que ya han comentado que Ancelotti le había dicho al club que lógicamente hicieran un esfuerzo por Rafa Varane, también lo comentó por Sergio Ramos, pero bueno, ahora que Ramos se va, evidentemente el siguiente en la lista es ver a ver qué pasa con Varane. Bueno, pues dejadme que os diga que Manu Carreño por un lado y luego otras fuentes por otro lado, no recuerdo exactamente quién, pero bueno, confirman que con Varane no hay, sobre todo la fuente, la de Manu Carreño, decía en la cadena SER que no cambia nada. Es decir, si el Real Madrid tiene la oportunidad de vender a Varane, aquí no hay giro posible, sino que lo va a vender. Es decir, el Real Madrid, a no ser que de repente el jugador diga aún me quedo o le convenzan de alguna manera, el jugador se va a marchar si viene una buena oferta por él, y os digo que hay buenas ofertas por él, así que evidentemente el siguiente que va a salir es Rafa Varane. O sea, no os penséis por ello que el Real Madrid va a cambiar de miras, o a lo mejor dice, bueno, pues como se va Ramos, que se quede Varane. Parece que esa no es la idea del club, sino que lógicamente Varane es un jugador al que le queda un año de contrato, el Real Madrid ve que se le puede marchar gratis el año que viene y lógicamente entiende que lo más sensato es decir, no, mira, no vamos a meter la pata en este sentido, vendemos a Rafa Varane y ya está, y que sea lo que Dios quiera, porque al final tenemos que hacer dinero, tenemos que seguir haciendo dinero, y bueno, pues obviamente Rafa Varane es un caramelo, porque son más o menos como 70 kilos lo que se puede llegar a sacar por él, y el hecho de que Sergio Ramos se marche no modifica en nada los planes, porque además no solo el Real Madrid se queda todavía con 3 muy buenos centrales, sino que muy probablemente, y aquí viene la siguiente noticia, es que el Real Madrid quiera reforzar la defensa, porque lógicamente se quedaría un poco corto en lo que a centrales se refiere. Y además, por si fuera poco, en este sentido, ESPN ya lo comentaba que, como digo, como el Real Madrid se va a quedar un pelín corto, Jules Koundé pasa a tener un protagonismo brutal. ¿Por qué? Porque el Real Madrid, como digo, si se va Ramos, si se confirma la marcha de Varane, pues se quedaría con 3 centrales, y entiendo que para toda la temporada, lógicamente, un cuarto central sería necesario. ¿Cuál es el problema? Pues que Jules Koundé, en mi opinión, es un primer espada. Sobre todo por el precio que te puede costar. Evidentemente, si tú rediriges el precio de Rafa Varane o lo que consigas de dinero por Rafa Varane y lo rediriges a Jules Koundé, pues está muy bien, porque no tienes apenas que pagar dinero, pero el problema es que Jules Koundé es titularísimo con el Sevilla, es importantísimo, y claro, te vas a quedar con 4 pedazos de centrales que a ver
a ver tú a quién le dices que no, es decir, a quién escoges. Nacho seguramente va de cabeza al banquillo y él yo creo que lo sabe, sinceramente, sabe perfectamente que su papel el año que viene va a volver a ser el de estar en el banquillo a la espera de que haya una oportunidad. Pero lógicamente ahora quedan 3, porque David Alaba va de titular fijo y ahora te quedan 3 que son Alaba, Militao y Jules Koundé, y a ver a quién escoges para dejar en el banquillo. Es que es una apuesta difícil, o sea, daos cuenta de que Jules Koundé tampoco va a querer venir al Real Madrid si se huele que se va a ir al banquillo. Y claro, dejar a Militao en el banquillo cuando ha empezado a explotar y además con un físico imponente, es un tipo alto, muy rápido, claro, ¿cómo? ¿Cómo le vas a dejar tú fuera en el banquillo? Pues a ninguno de los dos. O sea, invertiste dinero en Militao, ¿cómo le vas a dejar en el banquillo? El fichaje de Alaba, indiscutible al once inicial. Y Jules Koundé, ¿te vas a gastar 60 kilos para dejarle en el banquillo? Yo creo que no. Así que ojo con esto porque aquí podemos tener problemas. Y sea como fuere, lo cierto es que se me ha pasado comentar precisamente antes que ayer también en el Chiringuito, lógicamente Pedrerol, aparte de que dejó hablar largo y tendido a Juanfe Sanz, se lo cogió ahí a su ladito para que le explicara o intentar explicarle la parte y la versión de Ramos. Por cierto, Juanfe Sanz que luego desvelaría, daría a entender más o menos cuál es el próximo destino de Ramos, que también lo comentaremos aquí. Pues lógicamente Pedrerol reprochaba a Sergio Ramos su actitud, es decir, aparte de que le echaba en cara que efectivamente hubiera sido un motivo económico, además le reprochaba que no hubiera tenido en cuenta lo que él representa para la mayoría de los madridistas y que además la imagen que ha dejado es la de que se va, que le da todo igual, en el sentido de que para él ha primado más su orgullo propio que lo que para los madridistas él representa. Porque si no, de otra manera, y evidentemente el caso de Luka Modric le dejaba en una situación crítica en este sentido. Porque si los demás hubieran hecho más o menos igual, pues pasa un poco desapercibido. Pero el problema es que ni más ni menos que el capitán ha decidido salir ya no por dinero, sino más por orgullo. Por orgullo, porque al final lo reducen también más que a un tema de dinero, es a un tema de duración del contrato. O sea, al final es que es un tema de orgullo. Y Florentino, lógicamente, no se ha apeado del burro. O sea, para él es el que dirige el Real Madrid y no puede permitir determinadas excepciones. Ni que sea un jugador importante, ni que sea siquiera capitán, como en este caso. ¿Entendéis? Así que, lógicamente, para Pedrerol esto es una última falta que ha cometido Sergio Ramos, que, lógicamente, le ha dejado un poco en entredicho su imagen de cara al madridismo, aunque es verdad que para la mayoría de los madridistas, yo lo que he estado viendo por ahí por Twitter, por YouTube, es que, pues al final todo el mundo, digamos que de alguna manera, pelillos a la mar y se acabó, y es un gran tipo y listo. Así que veremos a ver, porque la verdad es que a ver qué dice, porque nos queda conocer la otra parte de la historia, pero desde luego la verdad es que se ha quedado un poco la cosa en entredicho. Así que más allá de los reproches de Pedrerol y toda la información que se dio y lo que comentó Juanfe Sanz, otra de las noticias que daba Juanfe Sanz precisamente, ya sabes, deslizaba de alguna manera, decía, insinuaba cuál era el posible destino de Sergio Ramos y pues efectivamente parece que el City, en su opinión, no sé si es que él tiene pues algún tipo de información al respecto o algo de eso, pero en su opinión cree que el City va a ser el próximo destino de Sergio Ramos. Decían lógicamente por ahí que, algunos le insinuaron, pero ¿y el Chelsea y tal? Porque empezó a decir que si juega de azul, que no sé qué, y luego ya especificaron que de azul celeste, porque también comentaban que el Chelsea podía estar allí. También se sigue diciendo esto ahora, independientemente de lo que él diga, que lo va a decir en apenas 15 minutos, lógicamente él, entendía que el City y esa oferta famosa que filtró ESPN podría ser su destino. Hombre, yo no sé hasta qué punto Guardiola es un entrenador que vaya a admitir a Sergio Ramos después de lo que hizo con Conte. Ya sabéis que a Guardiola le gustan sumisos, futbolísticamente hablando. No quiere ningún tipo de futbolista que lógicamente le pueda poner en aprietos, en problemas, y al final Sergio Ramos, a pesar de ser un profesional, pues ya lleva muchas horas de vuelo y lógicamente es una persona ya muy curtida que quizá, a lo mejor con el rollo de
la ilusión de trabajar con Guardiola, seguir en la Premier tal y cual, eso puede ser que le mueva un poco en ese sentido, pero lógicamente yo personalmente no veo que sea el perfil de jugador que Guardiola busca, pero ojo que me puedo equivocar y sinceramente yo ahora mismo también, o sea, me llamaría mucho la atención si se concreta, pero es verdad que es el único destino que le veo, porque del Paris Saint-Germain me extrañaría mucho, sinceramente, que nos lo hubieran levantado de esta manera, porque desde luego sería para darles un toque, sobre todo con el tema de Mbappé de por medio, pero bueno, veremos a ver al final si comenta él mismo algo o dónde termina todo esto. Y por supuesto, aparte de Juan Sanz, otra voz autorizada a la que hay que creer es a Fabrizio Romano, que comenta o desvelaba ni más ni menos lo que le habría dicho Ramos a Ancelotti en su, bueno, pues en la conversación que mantuvieron, que sabéis que iban a mantener precisamente porque Ancelotti anunció que iba a hablar lógicamente con Sergio Ramos, y es que parece que dicen que, bueno, pues que quería probar algo nuevo. Es decir, Sergio Ramos, en esa conversación, parece telefónica, que tuvo con Ancelotti, pues le comentó ni más ni menos que lo que le apetecía, lo que le pedía el cuerpo ahora mismo era probar algo nuevo. Así que entiendo que lógicamente no solo tiene algo, es decir, algún tipo de oferta o algún tipo de, bueno, proyecto nuevo, en este sentido, que le haya movido y le haya decidido a decir que no al Real Madrid y marcharse. Entiendo además que lógicamente si lo hace así es precisamente porque, aparte del dinero, también el hecho de comenzar desde cero en algún otro equipo, seguramente top, porque conociendo a Sergio Ramos, a ver, lo que dijo François Gallardo ayer también puede tener su sentido, también puede coger y decir volverse al Sevilla, pero yo creo que conociendo a Ramos no es una persona ahora mismo, o él entiende que no es una persona que está como para, no medio retirarse, porque en el Sevilla no te vas a retirar lógicamente, pero volver a los orígenes, tal. Yo creo que para él es un poco todavía precipitado y creo que por lo menos un par de temporadas se quiere probar o se quería probar en otro equipo, en otra liga. Seguramente la Premier tiene mucha pinta de que sea su destino, pero bueno, lo que sí es cierto es que parece que eso es lo que le dijo a Carlo Ancelotti y bueno, pues Ancelotti lógicamente se lo tuvo que comer con patatas porque entiendo que sí que contaba con él y entiendo que, bueno, pues no ha podido hacer absolutamente nada a pesar de habérselo pedido. Aquí ya sí que era que algo que iba lógicamente más allá del club y bueno, pues en ese sentido es lo que hay y es lo que nos tenemos que comer y ahora lo que queda es ver a dónde se va Sergio Ramos y a qué equipo y si lo tiene cerrado y si ya tiene oferta o no, así que en este caso Ancelotti no ha podido hacer absolutamente nada. Lógicamente, ahora que se va Ramos, lo que queda a ver, que va a ser muy curioso, a ver cómo se soluciona es el tema de los capitanes. Básicamente porque la antigüedad sigue siendo el criterio para elegir capitán y en este sentido el primer capitán pasa a ser Marcelo, que fue fichado en 2007, 2 años después de Sergio Ramos. El problema es que Marcelo, como ha estado tan discutido y muy probablemente no va a estar ni mucho menos de titular en el Real Madrid, el segundo capitán será probablemente el que normalmente ejerza de capitán sobre el campo, que es Karim Benzema, que fue fichado en 2009. Pero aquí viene lo bueno. El problema es que si Benzema no estuviera sobre el terreno de juego, el tercer capitán es Rafa Varane, que muy probablemente se va a marchar del Real Madrid. Pero esperaos porque hay más. Si Rafa Varane se marcha del Real Madrid, el cuarto capitán en teoría, y en este caso si se marcha Varane sería tercero, es Nacho, que muy probablemente estará en el banquillo, con lo cual yo ahí ya me pierdo en cuanto a la antigüedad de jugadores de quienes están y quienes no están, pero imagino que ya después pues por ahí estaría Luka Modric seguramente, Toni Kroos también, no sé si... Sí, claro, efectivamente, Luka Modric y Toni Kroos, porque ya Asensio y Lucas Vázquez son posteriores y por ahí quedaría un poco la cosa. Casemiro también es posterior, o sea que, claro, efectivamente, aunque al Real Madrid tenga capitanes de sobra, el problema es que la mayoría ya están, pues, hombre, no voy a decir para el arrastre, pero de alguna manera no son de los habituales. Entonces, en este sentido, va a haber que estar muy pendientes porque el tema de los capitanes, en principio, oficialmente queda como Marcelo, Benzema, Varane y Nacho, pero muy probablemente sea Benzema principalmente toda la temporada, que es el que sabemos que va a seguir prácticamente como titular indiscutible, pero en el caso de que Benzema no esté, entonces ahí sí que vamos a tener un asunto importante que resolver. Hombre, yo entiendo que ya sobre el terreno de juego muy probablemente Luka Modric o incluso Toni Kroos, porque a lo mejor Luka Modric si viene Odegaard no está tantas veces de titular, pero vamos, por ahí va a estar la cosa, entre Kroos, Casemiro y luego ya pues Carvajal, Lucas Vázquez, en fin, alguno de estos. Así que bueno, la verdad es que es curioso cómo queda lo de los capitanes. Bueno, pues efectivamente ya ha terminado la rueda de prensa de Sergio Ramos y bueno, pues la verdad es que todo ha girado un poco en torno a lo mismo, o sea, ahora ya sí que esto es información pues de última hora.
puesto que acaba de concluir ahora mismo. Y bueno, pues un poco los denominadores comunes de esta rueda de prensa, que era básicamente saber su verdad, cuál era su versión del tema, de toda la situación. En mi opinión, creo que coincide un poco con lo que hemos venido escuchando en el Chiringuito, porque ya sabéis que Pedrerol evidentemente es la voz autorizada del club, es la voz autorizada o la voz no oficial del club, y efectivamente aquí lo que ha habido es una cuestión de duración, no tanto de dinero, pero sí de duración del contrato. Efectivamente, tal y como comentaban, Sergio Ramos quería 2 años y él lo mismo lo ha confirmado aquí, o sea que es oficial, lo ha confirmado, él quería 2 años, el Real Madrid solo le ponía 1 sobre la mesa y ahí es donde estaba la discrepancia, pero cuando finalmente él va a aceptar efectivamente ese año, pues resulta que la oferta, efectivamente, tal y como comunicamos hace una semana, se había retirado de la mesa. Y esto se dijo en el Chiringuito, yo me hice eco de ello también, muchos otros medios se hicieron eco de ello también, y evidentemente pues aquí no hay más historia, que seguramente a él le sorprendió bastante. Yo creo que seguramente él, claro, tampoco va a salir a contar todos los detalles, porque de hecho ha habido una de las preguntas que era acerca de la conversación que había mantenido con Florentino Pérez, él no ha querido desvelar nada, pues efectivamente iba un poco en esa dirección, quizá haya sido un poco más dramático en el sentido de que seguramente él, en el último momento, viéndose a lo mejor sin equipo, sin futuro, yo ya lo comenté en marzo, había caído en el lado más débil de la mesa. Bueno, pues efectivamente a lo mejor en el último momento quiso dar marcha atrás, pero ya no había nada que hacer y Florentino, pues como veis, puño de hierro y sin aflojar absolutamente nada. O sea, aquí todo el mundo pasa por el mismo rasero, seas quien seas, y bueno, pues a lo mejor mucha gente no entenderá esa política, esa firmeza con Sergio Ramos, que es lógicamente un jugador excepcional o diferente o una leyenda dentro del Real Madrid. Pero es lo que hay, y al final ha pasado un poco pues como pasó de alguna manera, lógicamente con diferencias, pues pasó con Cristiano Ronaldo y con Casillas y con todo el mundo, y esto es lo que hay. Efectivamente la oferta, como ha comentado Ramos, expiró, parece ser que se enteró hace una semana de ello, hace una semana que se enteró, se lo comunicaron seguramente en esa reunión que mantuvo con Florentino en Valdebebas, entiendo, o bien el viernes o bien el jueves, a lo mejor ya se lo habían comunicado y a lo de Valdebebas simplemente llegaron para, bueno, pues cerrar un poco lo que iba a ser la despedida. Pedrerol ya había avisado de eso, ya había dicho que la única llamada que iba a recibir del presidente era para ver qué tipo de evento de despedida quería, nada más. O sea, no iba a haber marcha atrás, no iba a haber vuelta atrás, no iba a haber otra vuelta de tuerca, no iba a haber una posible retoma de negociaciones, nada. O sea, estaba todo dicho y hecho y no había pues prácticamente nada más que apuntar a todo esto. Así que lógicamente pues a uno se le queda una sensación de pues eso, de por qué ha ocurrido esto, por qué ha tenido que pasar, por qué hemos tenido que ver este espectáculo y cosas de ese tipo. Pero bueno, es lo que hay, o sea, no podemos hacer otra cosa nada más que, bueno, pues decir que ya está todo hecho, que todo dicho. La verdad es que Ramos en general en la rueda de prensa ha estado en general elegante, o sea, no... Es cierto que ha dicho, lógicamente, que se llevó una sorpresa con la caducidad del contrato, de la oferta, perdón, pero bueno, tampoco ha querido hacer demasiada sangre, tampoco se ha querido meter al barro, tampoco ha querido ir a saco, y bueno, pues esto se agradece porque lógicamente es lo que esperábamos todos los madridistas, que no hubiera mucha historia con el tema y listo, y ya está, y desearle pues suerte en su nueva etapa. Así que esa es un poco la versión de Sergio Ramos, que se enteró por sorpresa, que no tenía notificación y listo. Así que bueno, pues luego vamos a hablar en otro vídeo del destino según él, que la verdad es que no ha dicho mucho, pero bueno, esta ya queda cerrada aquí. Y luego, lógicamente, el otro punto de interés estaba en saber cuál iba a ser su futuro. Lógicamente, el primer punto de interés era saber por qué no se había llegado a un acuerdo, qué es lo que había ocurrido, qué había pasado para que, lógicamente, dos personas como Florentino y Ramos, que aparentemente tienen tan buena relación, no hubieran podido o sido capaces de llegar a un acuerdo. Bueno, pues el siguiente punto de interés era saber cuál iba a ser su próximo destino. Se le ha preguntado al respecto y Sergio Ramos básicamente ha echado balones fuera, o sea, ha dicho y ha comentado que no hay nada sobre la mesa. Es cierto, ha reconocido que desde enero ha habido clubes interesados, eso es cierto, pero que no hay realmente nadie, que ahora mismo nada de nada, y de hecho incluso al Sevilla lo ha descartado completamente. O sea, yo personalmente lo que infiero de todo esto es pues ni más ni menos que él
diciendo que quiere añadir títulos a su palmarés, que quiere seguir jugando al primer nivel, que está a tope físicamente. Entiendo que él lo que quiere es básicamente seguir jugando pues en primera línea, es decir, en un equipo importante, muy probablemente. Luego le han hecho una pregunta un poco capciosa, ha sido Calabres del Español quien le ha dicho, bueno, ¿volverás a España alguna vez? Como si ya se hubiera ido, ¿no? Como si ya tuviera algo fuera. Y claro, él ha dicho, no sé si volveré a España, entonces con lo cual se entiende que quizá vaya a marcharse fuera. El Sevilla lo ha descartado completamente, también al Barça, lógicamente. Y bueno, pues en este sentido queda un poco abierta la especulación, pero yo personalmente creo que sí que tiene que tener algo por ahí ya mirado, aunque no tenga obviamente nada cerrado. Ahora seguramente, obviamente si hace una semana le habían ofrecido el Real Madrid o tenía la última oferta y se enteró hace una semana, entiendo que él hace una semana todavía se consideraba jugador del Real Madrid, con lo cual pues ahora tendrá que sentarse con su hermano, con su agente y ver a ver cuál es la mejor opción a nivel de, pues eso, salario, años de contrato, equipo, proyecto, cosas de ese tipo. Con lo cual lo que sí sabemos es que de momento no ha dado nombres, pero que muy probablemente, por ejemplo, al Sevilla no creo. Yo diría que algún equipo de la Premier, quizá el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain no me suena tanto, pero quizá la Premier yo creo que sea lo que más pinta. Juan Fesat ya lo dejó también un poco a entrever ayer en el chiringuito, así que yo creo que por ahí va a ir la cosa. Y bueno, cambiamos un poco de registro a la espera de lo que diga Ramos en esa rueda de prensa, en ese acto de despedida, y pasamos a hablar de otros jugadores del Real Madrid, por ejemplo, de un Gareth Bale que ayer estuvo absolutamente soberbio frente a Turquía en un auténtico partidazo en el que solo le faltó marcar ese penalti que él mismo marró, pero un penalti que él mismo había provocado con una jugada preciosa, jugó por ambas bandas, o sea, a diferentes fases del partido lo pudimos ver por derecha, por izquierda. De hecho, él mismo puso la primera asistencia para Ramsey en el primer gol desde el lado derecho del campo, el que normalmente sería su natural. El penalti lo provocó justo desde el lado contrario. La asistencia del segundo gol fue un balón que él se llevó por la línea de córner hasta que dijo toma y métela. O sea, absolutamente brutal. De hecho, fue nombrado MVP del partido y lógicamente ahora lo primero que estamos viendo, la primera conclusión que sacamos es que efectivamente, y tal y como os comentaba, Gareth Bale con la motivación suficiente puede seguir siendo un jugador tremendamente importante para el Real Madrid. Lógicamente Ancelotti se estará frotando las manos porque si lo recupera y si consigue convencerle, como digo, Gareth Bale puede ser realmente un jugador todavía muy peligroso y muy importante para un Real Madrid que lógicamente necesita de este tipo de jugadores. Es decir, el Real Madrid no se puede volver a pasar otra temporada con unas bandas o con unos extremos que realmente son inofensivos para el equipo rival. Daos cuenta de que Benzema necesita los mejores acompañantes posibles en el ataque del Real Madrid, y lógicamente Gareth Bale, si sigue mostrando un rendimiento similar, en mi opinión creo que está mucho más que preparado para ofrecerle esa buena versión al Real Madrid, y ojalá que Ancelotti, bueno, pues a falta de fichajes mejores, pueda contar con el galés, porque yo entiendo que todavía es un gran jugador y puede ofrecer mucho al Real Madrid, y ayer lo vimos, ¿no? Yo creo que en ese sentido nadie puede dudar de que el jugador, pues lógicamente todavía puede ser tremendamente importante para el equipo blanco. Y de Gareth Bale nos pasamos ni más ni menos que a hablar de Martin Odegaard, que ahora mismo pues es un jugador que, como sabéis, parece que ha decidido volver al Real Madrid, pero el problema es que el Arsenal está apretando muy fuerte para quedárselo, y tanto es así que están poniendo sobre la mesa no solo dinero, sino también a Smith Rowe, que es un chaval muy joven que ellos tienen, que ha sido una perla este año en la Premier. Son 20 años lo que tiene, es mediocampista, ha marcado 7 goles, pero ha jugado 37 partidos, lo que quiere decir que lógicamente no es un jugador cualquiera, hasta el punto de que se lo quieren poner en la mesa en la negociación por Odegaard al Real Madrid. Lógicamente el Real Madrid yo creo que está demasiado confiado en Odegaard como para aceptar a otros jugadores, y si bien es cierto que es un grandísimo jugador y que es una opción también muy plausible, lo cierto también es que yo creo que Martin Odegaard debe tener esa prioridad para el equipo blanco, y de alguna manera el Real Madrid debe concederle esa oportunidad que todavía, en mi opinión, no le ha terminado de conceder el Real Madrid. Sería absurdo pensar que lógicamente estamos ahí invirtiendo en un jugador para ahora hacer algún tipo de trato, vendérselo al Arsenal y traernos a otro chaval al que tendríamos que formar otra vez prácticamente desde el principio. Así que yo creo que el Real Madrid, sinceramente, a pesar de que esta oferta suena muy bien y todo ese tipo de cosas, en mi opinión creo que el Real Madrid lo que va a hacer es quedarse con Martin Odegaard, darle la oportunidad al noruego, la oportunidad que yo entiendo que se merece, y bueno, pues de alguna manera, en mi opinión, esta temporada sí que Martin Odegaard va a ser mucho más importante
que pues, o puede ser de hecho la temporada definitiva en la que rompa esquemas en el Real Madrid, y ojalá así sea. Yo creo que Ancelotti va a contar con él, seguramente incluso le dará más minutos que a Luka Modric, tendrá mucho más protagonismo que Luka Modric, y el centro del campo pues seguramente por primera vez empecemos a ver pequeños cambios que lógicamente en el largo plazo se tienen que alargar, porque era evidente que Odegaard tenía que llegar en algún momento al Real Madrid, así que bueno, veremos a ver qué ocurre en este sentido. Y ahora vamos a cambiar un poco de registro y nos vamos a ir a un fichaje del Barça que decía y comentaba que, bueno, pues efectivamente le encantaba haber fichado por el Barça, lo clásico, el Barça, el club de toda mi vida, el club que me ha gustado, tal y cual y no sé qué, y de repente nos encontramos con que la hemeroteca nos decía una cosa completamente distinta, y es que Depay en 2017 decía que el Real Madrid, o por lo menos que estaba convencido de que terminaría jugando en el Real Madrid, es decir, no digo que fuera madridista, porque ya veis, a la vista está que los jugadores a día de hoy, yo prefiero, no me gusta llamarlos mercenarios tampoco, pero sí de alguna manera profesionales. O sea, yo creo que es la palabra que más se acomoda, en el sentido de que al final ellos van a jugar donde entienden que es mejor para ellos a nivel de dinero, de sueldo, de contrato, de proyecto y todo este tipo de cosas, y valoran mucho más eso que el hecho de haber pertenecido o haber sido hinchas o fanáticos de un equipo u otro. Yo creo que eso pesa mucho más para ellos cuando ya maduran futbolísticamente, y por eso no es raro encontrar pues que lógicamente cuando eran pequeños dijeran una cosa y luego cuando son mayores digan otra. Pero es que en el caso de Depay es que en 2017 estaba diciendo que estaba convencido que iba a fichar por el Real Madrid tarde o temprano. Hombre, era un jugador que lógicamente ya iba sobresaliendo de alguna manera, y estaba claro que era cuestión de tiempo que uno de los grandes, o bien Barça o bien Real Madrid, pues se terminarán fijando en él. Al final ha sido el Barça el que se lo ha llevado para adelante. El Real Madrid, pues la verdad es que no ha mostrado ningún interés. Yo en estos últimos 2-3 años jamás he escuchado que el Real Madrid tuviera un interés serio en Depay, a pesar de que lógicamente es un buen jugador. Yo creo que el Barça está fichando a un grandísimo futbolista, pero hombre, claro, para un madridista que salga alguien que tú sabes que ha dicho que quería jugar en el Real Madrid de alguna manera y te diga que es del Barça y que para él el Barça, que si esto, que si lo otro, que si tal y que si cual, pues es como mínimo para echarse unas risas. Pero bueno, en fin. Hablando, por cierto, al hilo del el puño de hierro, la mano firme con la que Florentino está manejando al equipo en esta temporada, en mi opinión, de transición, otro de los ejemplos es que precisamente comentan en la prensa brasileña que la última medida de Florentino Pérez es también radical. Ha prohibido a todos los jugadores del Real Madrid disputar los Juegos Olímpicos, es decir, todos aquellos que sean seleccionables. De momento, los Militao, Rodrigo, Vinicius, jugadores que efectivamente podrían disputarlos, parece que no van a poder hacerlo, no van a poder ir con la selección precisamente para evitar temas de lesiones. A mí, ¿qué queréis que os diga? Me parece extraordinario si se confirma. Tengo que verlo porque Asensio, sabéis que estaba vacunado precisamente para ir con la selección olímpica, es decir, que podría entrar dentro de la convocatoria. Pero lógicamente entiendo que si esta medida se aplica a los brasileños, también se aplicará a todos los jugadores del Real Madrid. Y como digo, me parece extraordinario. El Real Madrid tiene que empezar a mirar por sus intereses y dejarnos ya de tonterías de selecciones, que al final para lo único que te vale es para que se lesionen los jugadores y luego para pagarles todo el sueldo, cuando encima no pueden devengar absolutamente nada en tu equipo. Así que, como digo, es una noticia que estamos a la espera de que se confirme, pero que si ocurre, en mi opinión, será una auténtica bendición para el Real Madrid, y yo volveré a aplaudir a Florentino con las orejas, precisamente porque este tipo de medidas son las que tenemos que llevar a cabo. O sea, el Real Madrid tiene que empezar ya a mirar por sus intereses, y esto debería hacerse extensivo incluso hasta los jugadores de la absoluta, porque al fin y al cabo, por ejemplo, Modric se está desgastando otra vez, y al final, luego durante la temporada, y en esto que es la Eurocopa, dices, bueno, pero ¿y los parones de selecciones septiembre, octubre, noviembre? ¿Eso qué ocurre ahí? Evidentemente es absurdo, así que bueno, veremos a ver qué pasa, pero ojalá que esto se extienda también a los jugadores de las selecciones nacionales absolutas, porque para mí sería extraordinario y maravilloso.